Buen día. Bueno, vuelvo a presentarme porque esta clase la estoy preparando en el año 2022, ya saliendo del estado de pandemia, para Teoría y Crítica Literarias 1 de la carrera de Letras. Como ustedes ya han comenzado a trabajar con la figura de Bakhtin y también han comenzado a trabajar sus conceptos, este video va a ser muy breve porque de hecho lo que estoy haciendo es presentar el comienzo del capítulo 4 de la poética de Dostoyevsky. ¿Y por qué solamente el comienzo? Porque el resto del capítulo, que va a trabajar fundamentalmente el concepto de lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? El concepto de carnavalización, concepto teórico que no solamente explica o expone en la poética de Dostoyevsky, sino que va a desarrollar mucho más laboriosamente, más profundamente en la poética de Rabelais. La poética de Dostoyevsky, los capítulos que vamos a trabajar están todos a disposición de ustedes, subidos al aula virtual. Entonces, retomando lo que decía y para que quede ordenado, yo, además de presentarme, quizás algunos ya me conozcan del año pasado, de un año anterior, por haber cursado Introducción a la Literatura, ya sea bajo este formato virtual o ya sea presencial. Decía, además de presentarme instalándome en este año 2022 y en este mes, abril del 2022, y también esta clase teórica que es la clase número 3, les decía que lo que yo voy a desarrollar en las clases venideras, en la presente y en las clases venideras es fundamentalmente dos conceptos teóricos. Uno es el de carnavalización y el otro es el de cronotopos. Y también vamos a trabajar una novela, un texto literario, para que se entienda cómo esos conceptos funcionan dentro de la teoría y dentro de la crítica, y esa novela es Zarza Rosa de Robert Kuber. Bien, en Problemas de la poética de Dostoyevsky, el capítulo 4 se llama precisamente Las obras de Dostoyevsky. Y se llama Las obras de Dostoyevsky porque es un capítulo largo. Casi la segunda mitad del capítulo, por no decir más, Bakhtin va a dedicarse a tomar muchas de las obras de Dostoyevsky e ir viendo de qué manera funciona en ellas la carnavalización. Es decir, este capítulo tiene una organización, una estructura bastante clara, que a veces no sucede en otros capítulos de Dostoyevsky, y es explicar por qué la novela en Dostoyevsky es diferente a todas las novelas anteriores, a toda la tradición del género anterior. Entonces cita como gran ejemplo a Tolstoy, y a otros escritores rusos, pero lo importante de toda esta tradición anterior es que se trataba de una novela biográfica, psicológico-social, costumbrista y familiar, en donde el héroe entra a formar parte de una unidad orgánica. Y esta unidad orgánica tiene que ver entre el argumento y el carácter del héroe. ¿Qué quiere decir esto para que no quede así como solamente una cuestión teórica? Se los voy a hacer muy simple. Si el personaje es un personaje noble, bueno, con una psicología relativamente simple, en donde sus intenciones son buenas, donde ese personaje está construido con una conciencia de sí mismo, de los valores, de la moral, de la ética. La ética en realidad es uno de los temas que atraviesa también las problemáticas de Dostoyevsky, ¿no? La ética, la moral, la doble moral, la conciencia, la doble conciencia, el crimen sin arrepentimiento, los daños que se cometen socialmente y que nadie purga o de los que nadie se hace cargo. Decía, en la novela anterior lo que percibe Bakhtin es que esta unidad orgánica que tiene que ver con la relación entre el carácter del héroe y el argumento, yo ejemplificaba con un personaje posible en donde este personaje tenía una coherencia interna relacionada con una conciencia de sí mismo, si sus actos son éticos o no éticos, morales o inmorales, de modo tal que si este personaje, con el que el lector ya ha generado una suerte de empatía o antipatía, tiene determinado destino o final. Supongamos que, hagámoslo facilísimo, el personaje es buenísimo
y le pasan aventuras o desventuras o circunstancias absolutamente injustas o que perjudican, digamos, su historia personal. Si este personaje bueno termina muriendo, bueno, esa muerte será injusta, nos entristeceremos y cerrará la novela o cerrará así esa novela, esa historia con un juicio de valor que hará por supuesto el lector, pero que surge de la palabra en la novela, en donde nos entristeceremos porque no existe la justicia o nos alegraremos porque la justicia existe. O podemos dar un ejemplo inverso, ¿no? Cuando los villanos salen ganando o... bueno, todas las que se nos puedan ocurrir, ¿no? Es decir, hablando sobre todo de la novela del siglo XIX, el siglo XX va a deconstruir muchos de estos arquetipos o estos valores, o estas formas, o estas ideas, si tuviéramos que hablar en términos de Bakhtin, de la idea que atraviesa la novela, ¿no? Como novela ideológica. Bueno, este organicismo, entendiendo por orgánico un sistema, algo que responde a una coherencia interna, se va a romper en la novela de Dostoyevsky y por eso va a estar tan interesado Bakhtin. Tengamos en cuenta que estamos en el año 2022, Bakhtin escribe hacia la década del 30, para redondear estamos a 100 años del pensamiento bakhtiniano. Sin embargo, cada vez que, en mi caso personal, lo releo, lo vuelvo a visitar o sigo leyendo literatura, Bakhtin sigue estando vigente. No voy a decir que Bakhtin se adelantó, no sé, 100 años a su tiempo, 50. Era un hombre de su tiempo, simplemente que su voz no se dejó escuchar porque estaba, bueno, apresado en la Siberia, y algunos datos que en un video posterior a este voy a subir que habla de la figura de Bakhtin. Pero Bakhtin, en realidad lo que está pensando a través de la palabra y la novela es lo que el postestructuralismo, y si se quiere el postestructuralismo, en la actualidad está pensando como diferencia, lo que se entiende como diferencia, como diversidad, como lo otro, como... bueno, la idea de ningún ser humano es ilegal, la extranjería. Bakhtin lo piensa desde el lenguaje. Lo que hace Bakhtin es detectar en Dostoyevsky una forma de hacer literatura, un tipo de novela ideológica que ayuda también a Bakhtin a pensar una teoría acerca del lenguaje, de la novela y por supuesto de la sociedad. ¿En qué aspecto estoy diciendo esto? En la novela polifónica lo que hay por sobre todas las cosas es una desjerarquización de una voz que tenga más poder o más valor o más importancia o que sostenga la verdad por encima de las otras. Aun cuando haya diálogo, en la novela monológica ese diálogo se cierra ante una voz que dice yo tengo la verdad, yo tengo la razón, las cosas son así. En la novela polifónica, claro que hay diálogo, hay parodia, hay estilización, hay relato oral, pero no, todo eso ayuda, confluye a que no cierre, justamente abra, ¿sí? Es, en cierto modo, líneas de fuga que van estableciendo las diferentes voces en la novela para abarcar esa pluralidad, que es polifónica porque precisamente hace que todas esas voces sigan sosteniendo su valor de verdad o de verdad relativa y no cierre ante la jerarquización o preeminencia de una voz. Una voz siempre quiere decir ideología por encima de las otras. La novela polifónica, según Bakhtin, se relaciona fundamentalmente en un principio, esto va a decir al comienzo del capítulo 4, y lo toma de Grossman, que es un teórico con el que él dialoga, ¿no? Dice, bueno, Grossman dice esto, con lo que yo estoy de acuerdo, no obstante, hay más que esto en las novelas de Dostoyevsky. Se relaciona con el héroe de la aventura, y eso lo vamos a ver en un capítulo, en un video más adelante, cuando hablemos del Cronotopos y la novela de aventuras griegas de los siglos II después de Cristo, porque ese personaje está en permanente cambio y está arrojado a circunstancias a las que tiene que adaptarse y lo convierten siempre en un desconocido ante sí mismo y ante los demás. Y también se aprovechó, dice Bakhtin, de Dostoyevsky, de la novela de Folletín, que es un tipo de novela mucho más popular.
Dice que Dostoyevsky encontró en la novela de Folletín una chispa de simpatía por los desposeídos, es decir, los humildes, los ofendidos, los indigentes, los niños abandonados. Precisamente la marginalidad, las voces marginales que en la novela de Dostoyevsky y en la teoría de Bakhtin van a formar parte de la pluralidad y la polifonía de voces, sino las voces de los ricos, las voces de los poderosos, las voces de los científicos, las voces de los que saben que saben, sino las voces de la vida misma, del carnaval de la plaza pública. Entonces cito algo que dice Bakhtin en este capítulo: el deseo de introducir lo excepcional en lo cotidiano, lo sublime y lo grotesco, eso es la característica de la carnavalización, y llevar los fenómenos de la realidad cotidiana hasta los confines de lo fantástico. El argumento en la novela de Dostoyevsky está al servicio de la idea, porque pone al héroe ante situaciones, como dije anteriormente, en donde quien se pone a prueba no es el héroe, sino la idea del héroe. Y cuando hablo de idea no es, tuve una idea, voy a construir una muralla, sino la ideología. Entendamos idea como ideología, forma de ver el mundo, la realidad, de interpretarla, de concebirla, de, lo que es una idea, lo que es una ideología. A esta novela de aventuras y a esta, digamos, instancia folletinesca de incorporar lo discriminado, lo diferente, lo exiliado, lo empobrecido, lo marginado, también Dostoyevsky va a incorporar, le va a prestar fundamental atención, dijimos, a la aventura, a la idea, a la confesión, que es un relato íntimo del que también se aprovechó o usó, ya habíamos visto en alguna instancia, el romanticismo. La agiografía es una biografía que narra, relata, si se quiere, la vida de los santos y de las santas, y el sermón. Todos estos géneros menores, estos géneros que son, entendemos por géneros menores y géneros mayores, una categorización que viene de la tradición antigua, los géneros, y que también viene, por supuesto, de Aristóteles, ¿no? El primer gran clasificador. Géneros mayores, la tragedia, la epopeya, no la comedia. Me quedé así como trabada, digamos, tragedia y epopeya o épica, que son los dos grandes géneros mayores. ¿Qué es lo que hace Bakhtin a través de la obra de Dostoyevsky? Percibir que en la obra de Dostoyevsky aparecen una bivocalización, es decir, un discurso que abre hacia dos aspectos ideológicos de la voz y que tienen que ver con la incorporación de estos géneros menores o estas discursividades, porque en algunos casos ni siquiera alcanzan a tener la connotación de género, como podríamos decir del sermón, aunque sí tiene sus partes un sermón, ¿no? Eso nuevo que incorpora Dostoyevsky tiene que ver con la utilización y comprensión polifónica de esta mezcla genérica. Esta mezcla genérica, incluso repito en relación con los videos que van a ver sumados a cómo entra la sátira menipea, cómo entra lo cómico serio, cómo entra el diálogo socrático, cómo entra el sermón, cómo entran todas esas discursividades variadas, heterogéneas, que se han considerado menores, o si se quiere, menores porque pertenecen a sectores o relegados o determinados, pero no los grandes sectores. Una cosa es la novela de la burguesía con las características propias de los valores burgueses, y otra cosa es la novela de Dostoyevsky, que no podemos decir que sea una novela típicamente burguesa, porque justamente lo que se hacen es alterar y alternar, si se quiere, esos valores o esas pautas establecidas para ser un buen burgués. En la página 150 de este capítulo y de este libro, se propone Bakhtin hacer, hagamos entonces una breve historia de los géneros literarios, ¿no? No hace una larga historia, digo breve, lo agrego yo. Él dice, hagamos una historia de los géneros literarios.
en realidad es una muy breve historia, porque de hecho lo que a él le interesa todo el tiempo proponer es que los géneros mayores no son los que conforman a la novela, sino que la novela actual, que es la novela del siglo XIX, ¿no? Y una parte del siglo XX, es una novela conformada, o si se quiere, atravesada o constituida a través de una trama polifónica que no viene de los géneros mayores, sino de estos géneros cómico serios. Y dice algo que lo voy a leer literalmente: por eso el arcaísmo que se salva en el género no es un arcaísmo muerto, sino eternamente vivo, capaz de renovarse. El género vive en el presente, pero siempre recuerda su pasado. Para eso tendríamos que pensar en una novela del presente. Por eso vamos a trabajar con Zarza Rosa, una novela de fines del siglo XX. Es una novela, cuando empecemos a leerlo, cuando empiecen a leerlas, verán que es una novela, que en realidad es una suma de textos, que los fragmentos que componen esa novela se pueden intercambiar de lugar y el argumento no cambiaría, porque es un argumento al mismo tiempo que no cierra, que no tiene introducción ni desenlace. Entonces, estamos hablando de una novela renovada. Sin embargo, en esa novela renovada, renovadísima del siglo XX o de finales del siglo XX, es el ejemplo que pongo, podría poner muchos otros, vamos a encontrar presentes toda la historia del género literario novela, ¿no? Entonces dice: el arcaísmo que se salva en el género no es un arcaísmo muerto, sino eternamente vivo, capaz de renovarse. Bueno, en una novela con técnicas de composición, con una singularización, tomando a Shklovsky, que tiene que ver con los puntos de vista, con la incertidumbre, con la transformación o la transescritura o la reescritura de la Bella Durmiente, como es Zarza Rosa, vamos a seguir encontrando vestigios de arcaísmo, es decir, de la primera simiente del género novela. Espero que vaya quedando claro. Van a ver cómo luego con el ejemplo de la lectura de Zarza Rosa estas cuestiones se entienden mejor. Bueno, y a partir de acá ya estoy cerrando este video que dije era muy breve, porque de hecho lo que quiero es plantear el comienzo del capítulo 4 de la poética de Dostoyevsky, porque en los videos que voy a subir luego de este sigo trabajando con el capítulo 4, pero abriéndolo hacia profundizar el concepto de carnavalización con no ya la poética de Dostoyevsky, sino la poética de Rabelais, y luego trabajando otro concepto que es el cronotopos, que ya no está en la poética de Dostoyevsky, pero que este capítulo 4 bien abre hacia esos dos grandes temas conceptuales bakhtinianos, que son la carnavalización y el cronotopo. Entonces, en la antigüedad los géneros cómicos serios, ¿cuáles eran? El diálogo socrático, las primeras memorias, los panfletos, la poesía bucólica, la sátira menipea. De todos estos, que se oponían a los géneros mayores, vuelvo a repetir, la epopeya, la tragedia, la historia y la retórica. Me faltaban esos dos. La historia y la retórica no son géneros literarios, pero son géneros discursivos, y Bakhtin los considera como parte de este conglomerado que configuran los géneros mayores: epopeya, tragedia, historia y retórica. Y opone entonces los géneros cómicos serios: el diálogo socrático, las primeras memorias, los panfletos, la poesía bucólica, la sátira menipea. Y de todos estos se va a dedicar muy detenidamente a dos: al diálogo socrático y la sátira menipea. Pero de todos ellos, la sátira menipea, que eso lo vamos a ver en los capítulos posteriores. ¿Cuáles son los rasgos de todos estos géneros menores del diálogo socrático, la sátira menipea? El folclore carnavalesco. Y para hablar de carnaval, ahí sí ya entramos en un tema gigante que, pasaré a explicarlo en los videos que ya están realizados. Pero con quería dar una apertura y una presentación formal al año 2022, a Teoría y Críticas Literarias 1.
quiero ver si hay algo importante. Sí, bueno, el capítulo 4, vuelvo a decir, luego de ir abriendo, más que abriendo, presentando el camino hasta llegar al concepto de folclore carnavalesco y la carnavalización, luego sigue ejemplificando con las obras de Dostoyevsky de qué manera el carnaval funciona en ellas. Por eso, para resumir, este capítulo tiene una presentación, que es lo que yo acabo de hacer, luego el desarrollo del concepto de carnaval, que va a estar en los videos que ya están realizados en función precisamente de hablar del carnaval y la carnavalización, y luego de exponer todas las características del carnaval. Por eso el capítulo también se llama Las obras en realidad el capítulo no se llama Las obras en Dostoyevsky, se llama El género, el argumento y la estructura en las obras de Dostoyevsky. Pero si bien el capítulo habla del argumento y la estructura en las obras de Dostoyevsky, lo que va a analizar Bakhtin en gran parte de este capítulo, luego de llevar adelante todo su trabajo teórico acerca de la carnavalización, será ver en las diferentes obras de Dostoyevsky en donde se encuentran los rasgos de carnavalización. Dicho esto, por acá estaba yo revisando algunas cuestiones de crimen y castigo. Sería ideal alguna vez poder dar Dostoyevsky a partir, mejor dicho, la poética de Dostoyevsky a partir de la lectura previa a una novela así, pero es difícil contar con el tiempo para que la hayan leído, en qué momento. Pero bueno, acá les quería mostrar simplemente de modo ilustrativo, como para ver que siempre estamos hablando de literatura y de teoría y de literatura, y la relación dialógica que se establece entre estos géneros. Espero, haber abierto el panorama. Subo al aula virtual esta presentación mía del año 2022. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Les deseo éxitos, feliz encuentro con el espacio, con las aulas, con los docentes. Saben que la profesora Jara y yo vamos a dar los teóricos por algunas cuestiones que tienen que ver con una organización de la materia para que no fuera el teórico o las clases teóricas, ¿cómo podría decir? Para que conservaran también una especie de autonomía orgánica, que fueran las clases teóricas por este canal y las prácticas presenciales. Debido todavía a algunas cuestiones relacionadas con el coronavirus. Pero bueno, nos podemos ver en cualquier momento, estoy a disposición, y así como en otras clases he comenzado diciendo esperemos que esto se termine, también estoy muy como todos, contenta de poder volver a los espacios físicos compartidos. Gracias y nos vemos.